Hola a todos, mi nombre es Diana Amarillo, soy profesora adjunta de la Unidad Académica Básico de Medicina y asistente de Oncología Clínica. Y bueno, en este teórico, que va a tener dos partes, vamos a hablar de generalidades sobre las bases genéticas y la etiopatogenia del cáncer. Como introducción, vamos a comenzar diciendo que, la palabra cáncer viene de carquinos, que el primero que la utilizó fue Hipócrates, y lo utilizaba para describir lesiones induradas que se desarrollaban progresivamente y se iban expandiendo, infiltrando los tejidos como las patas de un cangrejo. Luego pasó al latín como dos palabras separadas, cáncer y cangrejo, siendo la cáncer asociada con la patología. Y ¿cuál es la definición de la Real Academia Española? Es que es una afección, una enfermedad que se caracteriza por la transformación de las células que proliferan de manera normal e incontrolada. Es decir, que ya con la definición de la Real Academia podemos saber que se trata de una afección celular donde hay alteraciones de la proliferación, es decir, de lo que tenemos es una proliferación anormal y sin control. Si uno va a la historia del cáncer, ya podemos evaluar en algunos papiros datados entre 3000 y los 2500 a.C. de los papiros egipcios, que es uno de los textos médicos más antiguos, y ya ahí podemos ver descritos casos de tumores, úlceras mamarias, lesiones óseas, ¿sí? Ya descritas, e incluso algunas se han encontrado en algunas momias egipcias que se han encontrado de la fecha, ¿sí? En esos casos también se mencionan tratamientos como cauterización, uso de ungüentos, grasa. La palabra carquinos que recién mencionábamos, como decíamos, también ya está desde antes de Cristo mencionada en los escritos de Hipócrates, ¿sí? Para describir ese tipo de lesiones. Y también, aparte de cáncer, también se menciona la palabra oncos, ¿sí? O hinchazón, que ya fue utilizada desde la antigüedad para describir algunas lesiones ulcerosas o edema, y que luego se tradujo al latín como tumor, ¿sí? Bien. Con respecto a los tratamientos, generalmente eran tratamientos de tipo herbolarios, tanto antes de Cristo como los primeros reportes que ya hay después de Cristo de Galeno, ¿no? Donde se siguen utilizando tanto la palabra la palabra cáncer como la palabra tumor, ¿sí? Y se utilizan para los tratamientos. Se mencionaban como que en realidad en el cáncer lo que había eran alteraciones en algunas de las bilis o humores, y que para eso había que hacerle exéresis, cauterización o ungüentos que tratan de contrarrestar esas bilis, pero sin mucho avance, porque obviamente se requirió de todo lo que vamos a ver que apareció a partir del siglo XX en cuanto a la biología molecular, ¿sí? En la Europa medieval hay escasos reportes, algunos ya inicios de la cirugía por algunos pueblos árabes, las sangrías, las cauterizaciones con fuego, y en el Renacimiento no hay mucho avance, porque fue una época bastante plagada de epidemias por enfermedades infecciosas, lo cual hace que en realidad fuera difícil el desarrollo de la medicina, ¿sí? Ya posteriormente, en 1775 hay como uno de los primeros reportes descritos de lo que sería la carcinogénesis, dado que Pott asoció al carbón con el cáncer de escroto en un grupo de desollinadores, y Virchow empezó a hablar de cómo podría haber algo en alguna alteración celular que determinaría esta diseminación ganglionar hematógena a distancia. También fue como cuando se empezó a desarrollar por el siglo XIX la cirugía, pero como decíamos, fue a partir del siglo XX el conocimiento de la biología molecular del cáncer lo que ha evolucionado radicalmente, y que ya sea a través de estudios iniciales sobre virus tumorales y carcinógenos, o el descubrimiento de los oncogenes y su rol, los genes supresores de tumor, como vamos a ver, y su rol en la transformación celular, así como el desarrollo de técnicas de secuenciado del ADN, que han sido hitos importantísimos en cuanto a el conocimiento, ¿sí? Y el desarrollo de las bases genéticas y moleculares del cáncer, como el desarrollo exponencial de maniobras terapéuticas. Respecto a la importancia del tema,
no está de más mencionar la frecuencia o incidencia que tiene la patología oncológica, donde se han descrito a nivel mundial en el año 2022 aproximadamente 20 millones de casos anuales y con una tendencia que, como vemos, está en aumento tanto en hombres como en mujeres y que se espera que sean prácticamente 32 millones y medio de casos anuales para el 2045. Bueno, ¿por qué en su mayoría el cáncer ha ido en aumento? Hay varias causas, ¿no? Una de ellas, muy importante, es el control de las enfermedades epidémicas, el desarrollo en el control de otras patologías y bueno, y el desarrollo de mejores estilos de vida que ha llevado a pirámides poblacionales donde antes teníamos expectativas de vida mucho más cortas y hoy por hoy poblaciones más envejecidas y largas expectativas de vida, siendo que la edad es uno de los factores más importantes para el desarrollo de muchos tumores. Pero luego, si vamos a, por ejemplo, tumores específicos, tenemos algunas cosas que son más características, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá donde el cáncer de estómago, como podemos ver, a principios del siglo XX era muy frecuente y cuando se desarrolló la heladera, esto empezó a disminuir, sobre todo teniendo en cuenta de que muchos carcinógenos estaban relacionados con las maneras de conservación de los distintos alimentos. La aparición del tabaquismo fue una asociación dramática con el desarrollo del cáncer de pulmón, que por suerte está disminuyendo gracias a diferentes medidas o políticas a nivel nacional y mundial, ¿sí? Vemos que la mujer empezó más tarde el pico de incidencia de cáncer de pulmón, dado que a principios del siglo XX prácticamente estaba mal visto que la mujer fumara. Y al día de hoy, bueno, sigue siendo la población con una tendencia más lenta a la disminución del consumo tabáquico. Pero después también tenemos algunos rasgos del estilo de vida occidental, como el sedentarismo, la obesidad, el consumo de alcohol, que han aumentado la tendencia a diferentes tipos de tumores, como el cáncer de colon, el cáncer de páncreas, el cáncer de estómago, el cáncer de hígado, ¿sí? Sí tenemos algunas cosas que han generado una disminución de la mortalidad y de la incidencia. Por un lado, por ejemplo, la aparición de las políticas anti-tabaco, como mencionamos, pero también la mamografía y la mejora en distintos tratamientos que han tendido a disminuir la mortalidad y la incidencia de cáncer de mama por detección de lesiones premalignas. Y bueno, después tenemos por otro lado el cáncer de piel con una tendencia en aumento, lo cual es claro cuando uno ve cómo iban las personas a sus actividades recreativas o cómo se exponían al sol a principios de siglo y lo que sucede ahora, sumado a que además se coloca el bronceado como algo de moda, ¿sí? Todo esto igual lo vamos a ver mejor cuando haremos de carcinogénesis, pero en cierta medida no podemos dejar de hablar de un poco de cuando uno a veces piensa, bueno, ¿por qué tal cáncer aumenta o tal cáncer disminuye? Siempre está un poco asociado a diferentes factores. Vamos a tener también audiovisuales que van a estar específicamente dedicados a esto, pero podemos ver que a nivel mundial el cáncer de pulmón es el primero en frecuencia, seguido por el cáncer de próstata y colorecto en varones, mientras que en mujeres es primero en incidencia el cáncer de mama, seguido de pulmón, colorecto y cuello uterino. Obviamente que esto es promedio, vamos a ver que en diferentes zonas pueden haber variaciones y en algunos lugares, por ejemplo, con mal acceso a políticas sanitarias, el cáncer de cuello uterino cobra un rol más preponderante, afectando sobre todo a mujeres jóvenes. Cuando tomamos ambos sexos reunidos, bueno, tenemos que si bien cáncer en este gráfico del 2022 el cáncer de pulmón en ambos sexos reunidos se toma como primera causa a nivel mundial, está seguido muy de cerca por la mama y por el colorecto, que cada vez viene aumentando más. Como mencionábamos, lamentablemente las realidades no son iguales en todos lados y podemos ver que mientras hay lugares donde el cáncer de mama, como Uruguay y Estados Unidos y algunos países de Europa, es el más frecuente en ambos sexos reunidos, podemos ver cómo en países como Bolivia y el África subsahariana, donde lamentablemente el acceso a las políticas sanitarias, como mencionábamos, es más pobre, tenemos como el cuello de útero, como el sitio como el cáncer más frecuente en ambos sexos reunidos. En otros países donde es próstata, en todo lo que es el cinturón del Pacífico, como por ejemplo los países asiáticos,
el cáncer de pulmón, con también, como lo vamos a ver, una gran incidencia de cáncer. La población asiática tiene mucha incidencia de cáncer de pulmón, y también cáncer gástrico, que es se pueden ver en algunas poblaciones en verde más oscuro, que no se distingue bien en esta imagen, pero bueno, todo esto lo vamos a ir desarrollando en los talleres y también en otras instancias audiovisuales. Acá podemos ver lo mismo, pero como para varones, y como mencionamos, en los varones el cáncer de próstata es por lejos el más frecuente, menos en muchos casos de Asia, donde el cáncer de pulmón tiene una altísima incidencia, y en otros lugares el cáncer de colon. Y para mujeres mayoritariamente el cáncer de mama, aunque tristemente, como decíamos, tenemos el cáncer de cuello de útero en muchos países de pobre acceso de salud, y en las poblaciones asiáticas el cáncer de pulmón, que tiene una incidencia grandísima. Esto no es distinto a lo que pasa en nuestro país, ¿no? Donde podemos ver cómo el cáncer ha ido en aumento, contando de 1900 a 1999, ¿no? Donde tenemos que era mucho menos frecuente y no estaba dentro de las primeras causas de mortalidad, a como en 1999 ya pasó a ser la segunda causa de muerte en nuestro país. Y si vemos lo que ha pasado desde el 2000 hasta ahora, podemos ver cómo en rojo tenemos a los tumores o neoplasias, y en azul a las enfermedades cardiovasculares. Podemos ver cómo se han ido equiparando, al punto que al 2020 prácticamente es igual la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio y por tumores y neoplasias, ¿sí? Esto en realidad probablemente en algunos años pasa a ser la primera causa de muerte. Como podemos ver, los tipos de tumores no son muy diferentes a los que veíamos a nivel mundial. Tenemos en incidencia en hombres, en primer lugar el cáncer de próstata, segundo pulmón, tercero colorecto, ¿sí? Pero en mortalidad, en primer lugar el cáncer de pulmón, seguido de el colorecto y el cáncer de próstata. En mujeres tenemos en primer lugar incidencia el cáncer de mama, seguido de colorecto y pulmón, pero en mortalidad tenemos en primer lugar el cáncer de mama y en segundo lugar al cáncer de pulmón, seguido por el cáncer colorectal. Y bueno, y cuando comparamos las tasas de incidencia estandarizadas por edad para ambos sexos reunidos, podemos ver que sí, que Uruguay se encuentra dentro de los países con mayor incidencia de cáncer, ¿sí? Que es cuando se nota mayor a 250 por 100.000 personas, estandarizado por edad, donde podemos ver que tenemos una tasa de incidencia similar a la de los países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá y muchos países de Europa, ¿sí? Esto puede ser porque Uruguay tiene un registro de cáncer muy estricto, uno de los mejores de toda Latinoamérica, pero también puede ser que realmente tengamos mayor incidencia por múltiples causas. Y como decíamos, cuando hablamos de ambos sexos reunidos, mama es el primer tumor en frecuencia, con 1.860 casos, seguidos muy de cerca por el colorecto, con 1.840 casos anuales, 1.450 de próstata y 1.400 de pulmón, ¿sí? Esto cuando tomamos ambos sexos reunidos. Entonces, bueno, un poco con esto subrayamos la importancia de la patología neoplásica, tanto a nivel mundial como en nuestro país. Bueno, ahora sí vamos a introducir lo que serían las bases genéticas del cáncer dentro de su etiopatogenia. Es importante tener en cuenta, en principio, el concepto de carcinogénesis, que lo vamos a tomar en varios de los audiovisuales. Tener en cuenta que la carcinogénesis es el proceso mediante el cual, a partir de una célula normal, por una lesión que puede estar inducida por un carcinógeno, una lesión genética o cambio epigenético, que incluso a veces puede ser no inducida por un carcinógeno y ser al azar, ¿no? Y algo que transforma la célula, ¿sí? Altera su proliferación, se transforma en una célula tumoral, la cual va a empezar a proliferar, y en esta proliferación va a ir adquiriendo nuevas alteraciones, ¿sí? Que va siendo la ausencia de requerimiento de factores de crecimiento, la ausencia de antígenos, la capacidad de vencer al sistema inmunológico, la capacidad de invadir y de dar metástasis.
y todo lo cual, en medio de esta proliferación de células genéticamente inestables, se va adquiriendo lo que se conoce como fenotipo tumoral y la heterogeneidad tumoral. Y bueno, en resumidas cuentas, la carcinogénesis es ese proceso mediante el cual una célula normal va a ir adquiriendo distintas alteraciones que la hacen maligna, ¿no? Sobre todo distintas alteraciones genéticas que, como van a poder ver en otro visual, pueden ser cambios genéticos o epigenéticos. Bueno, y ahora vamos con algunas preguntas para tener claros algunos conceptos, ¿sí? Y una de ellas es, ¿cuanto más mutaciones tiene un tumor, es más agresivo? Y la respuesta en realidad es que no, porque el número de mutaciones va a variar en los distintos tumores, pero que un tumor tenga más o menos mutaciones no va a estar relacionado con la agresividad, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay tejidos con gran recambio celular, por ejemplo, el tejido colónico, que tiene una autorrenovación cada 7 días, la piel, que van a tener una mayor tasa de mutaciones en genes que no son relevantes para la carcinogénesis, que se llaman mutaciones pasajeras o alteraciones pasajeras, ¿sí? Otro tipo de tumores que también tiene mayor frecuencia de mutaciones, tanto en regiones codificantes como no codificantes, son el cáncer de pulmón, por estar asociado al tabaquismo y estar expuesto altamente a carcinógenos que generan mutaciones, también el melanoma por la exposición solar, ¿sí? Y se cree que en realidad esta gran cantidad de alteraciones refleja más los potentes mutágenos a los que se asocian que a alteraciones que puedan llegar a estar en relación con la carcinogénesis, ¿tá? Como podemos ver acá, tenemos tumores como melanoma, estómago, colorecto y pulmón, vejiga, ¿sí? Que son los que tienen una mayor cantidad de mutaciones, y esto no necesariamente está relacionado con su agresividad, sino más que nada por la exposición a carcinógenos, porque por ejemplo tenemos el sarcoma de Ewing como uno de los que tiene menor cantidad de mutaciones, o algunas leucemias que pueden ser extremadamente agresivas, o cáncer de próstata y mama, y como vemos tienen baja cantidad de mutaciones, o sea que en realidad la cantidad de mutaciones no está relacionada a la agresividad del tumor, sino más que nada la cantidad de mutaciones va a estar relacionada a la exposición a antígenos o a la tasa de recambio de las células normales del tejido que origina el tumor. Y entonces esto necesariamente se asocia a otra pregunta que parcialmente ya está respondida, ¿sí? ¿Todas las mutaciones encontradas en un tumor son requeridas para la carcinogénesis? Y bueno, como ya se mencionó, en realidad la respuesta es que no, porque cuando un tumor maligno se ha desarrollado presenta millones de células con numerosas alteraciones genéticas que, si bien algunas de ellas tienen un rol preponderante en la proliferación de maligna, la mayoría no tienen un rol funcional en la tumorogénesis, ¿sí? Entonces vamos a llamar mutaciones conductoras o drivers a aquellas que son requeridas para la tumorogénesis, que confieren una ventaja selectiva durante la evolución clonal, es decir, son mutaciones que se dan en genes que están relacionados con la carcinogénesis, y tienen que ser mutaciones o alteraciones que le confieran una ventaja funcional, ¿sí? Porque si no, si es una mutación que no confiere una ventaja funcional, puede ser una mutación pasajera en un gen conductor, ¿sí? O sea que las mutaciones drivers o conductoras tienen que ser mutaciones en genes relacionados con la tumorogénesis y que le confieran una ventaja selectiva durante la evolución clonal. La mayoría de las mutaciones vamos a ver que son pasajeras, se dan al azar, están en regiones no codificantes o en genes no relacionados con la carcinogénesis, o, como decíamos, menos frecuente, pero también pueden estar en tumores relacionados con la carcinogénesis, pero que no le confieran una ventaja clonal, o sea, que no muevan hacia adelante el proceso tumoral, ¿sí? Entonces, cuando un clon es exitoso, como ponemos al final de la diapositiva, tiene una mutación driver en un gen driver, se expande, ¿sí? Y las mutaciones pasajeras simplemente son llevadas con ese clon, ¿tá? Las mutaciones pasajeras, la mayoría se dan en etapas preneoplásicas, pero también pueden darse luego de que se dio la carcinogénesis, ¿tá? Entonces, como resumen, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que para que se dé el fenotipo tumoral se tienen que dar mutaciones conductoras en genes conductores, es decir, tienen que ser genes relacionados con la carcinogénesis y mutaciones que le confieran ventaja clonal evolutiva, si no son mutaciones pasajeras que no están relacionadas con la carcinogénesis. Vuelvo a remarcar acá este concepto entonces de que obviamente los genes drivers son aquellos que pueden generar una ventaja de crecimiento cuando tienen
alteraciones conductoras o drivers, ¿sí? Pero tener en cuenta de que también pueden tener mutaciones pasajeras, ¿sí? Hay que tener en cuenta que varios genes clasificados como conductores o drivers muchas veces van a tener mutaciones, pero también pueden tener alteraciones epigenéticas, ¿sí? Refiéranse al audiovisual sobre alteraciones genéticas y epigenéticas, porque no necesariamente son alteraciones genéticas las que determinan esta ventaja evolutiva para el crecimiento tumoral. Y bueno, para terminar con esta primera parte de introducción, vamos a mencionar cuáles son los genes vinculados al cáncer. Vamos a tener que la mayoría de las alteraciones genéticas que se dan en el cáncer son alteraciones somáticas, es decir, no vienen con nosotros desde la línea germinal, ¿sí? Y es el cáncer que denominamos esporádico, que se da en un 90%. Vamos a tener de un 5 a un 10% que son alteraciones heredadas, ¿sí? Heredadas en línea germinal, que dan lo que se conoce como predisposición hereditaria al cáncer, que vamos a tener un audiovisual dedicado a eso. ¿Tá? Otra cosa muy importante es tener en cuenta que los cambios pueden ser genéticos y epigenéticos, y por último podemos agrupar a los genes relacionados al cáncer en 4 grupos, ¿sí? Un grupo son los oncogenes, que como luego vamos a ver son genes que su función normal es estimular la proliferación celular y están alterados en la carcinogénesis con una ganancia de función, por lo que estimulan la proliferación de las células malignas, ¿sí? Por otra parte, vamos a tener los genes supresores de tumor, cuya función normal es inhibir el ciclo celular. Por ende, la alteración que los caracteriza en el proceso de carcinogénesis es la pérdida de función, ¿sí? Tiene que estar perdida su función para que los genes supresores de tumor colaboren con la carcinogénesis. Luego vamos a tener genes vinculados a la apoptosis, que como sabemos hay genes proapoptóticos y antiapoptóticos, y por ende en función de si sean pro o antiapoptóticos es la alteración en la función que van a tener para relacionarse con la carcinogénesis. Y por último, genes vinculados a la reparación del ADN, ¿sí? Que también se relacionan con la carcinogénesis cuando se pierde su función, dado que al no poder reparar el ADN favorecen lo que se conoce como inestabilidad genómica y acumulación de mutaciones, ¿sí? En la siguiente parte lo que vamos a hacer es hablar y dar detalles y ejemplos de cada uno de los genes de estos grupos de tumor. Y por otra parte tienen otro visual que va a hablar de los cambios genéticos o epigenéticos que se dan en estos genes para promover el fenotipo tumoral.